Revolución. Muy. Bienvenidos sean todos al episodio número 3 de Con R de Rebeldes. Sean todos bienvenidos a este espacio, originado desde San Salvador y desde Bilbao. Francisco Gómez, un servidor, Fran Durán en cabina, Ramiro Navas desde Bilbao nos acompañan en este espacio de reflexión, en este espacio donde todos nosotros podemos vertir nuestra opinión. A nosotros nos toca darla en primera persona. Sencillamente, ¿por qué? Porque estamos interesados en generar conciencia, en generar alguna reflexión y, ¿por qué no?, que puedan partir desde el punto de vista que hemos dado y ustedes moverlo a conveniencia o al criterio que más se acerque a lo que usted desea. Sean todos bienvenidos al tercer capítulo de Con RD Rebeldes, transmitido en la señal principal en este tipo podcast desde radiolarr.com. Le doy la bienvenida a mi compañero de fórmula de esta mañana. Por cierto, este programa se está grabando un lunes 8 de diciembre. Ramiro Navas, desde el otro lado del charco. ¿Cómo está, Ramiro? Muy buenos días acá, buenas tardes, buenas noches allá. Bueno, buenos días, estimado Francisco, amigos y amigas que nos están sintonizando acá a través de la señal de la RR, tanto en la transmisión en directo como quienes nos van a escuchar y ver después en los canales donde va a quedar grabado este programa. Un gusto estar acá un tercer lunes en esta edición de Con R Rebeldes, pero también ya después de un año de constancia participando fielmente cada semana acá en la RR. Sí. Abordando un poco los temas de nuestro país, los temas del mundo, los temas de nuestra historia y sobre todo los temas del futuro. Bueno, eso es importante, Ramiro. Yo fui joven, usted según el gobierno de El Salvador aún está en la juventud, pero llamen de que si somos jóvenes o no, cuándo comienza, cuándo termina. La pregunta principal o el planteamiento principal es, ¿está interesada la juventud en la unidad? ¿Y qué tipo de unidad es la que le interesa a la población o si realmente a los jóvenes, sobre todo, porque es la generación del futuro, la generación smart? Claro, dentro de 15 años estos jóvenes van a estar muy retrasados por las nuevas que están viniendo. Pero la gran pregunta, que acá en estos momentos vamos a compartir la plática, dos generaciones, pueden ser muy diferentes, pero con muchas cosas en común. La pregunta real es, ¿le interesa a los jóvenes? ¿Le interesa a la juventud? Póngale el género que usted quiera, la unidad. ¿Se han dado cuenta que son más fuertes al tener ese acompañamiento? ¿Están interesados también en que los que están más adelante, los que ya pasaron por donde ellos están, puedan aportar con su experiencia? Realmente, Ramiro, la juventud hoy en día, la juventud que una característica, o sea, para ser joven usted tiene que ser un revolucionario, pero eso todavía quedará a esta nueva generación. Realmente revolucionaria la generación, y no hablo únicamente en la era tecnológica, sino que en la vida, en la empatía, en el futuro, en el buscar un bien común, en el tener también una común unidad, una comunión. ¿Realmente estamos preparados para la unidad de parte de la juventud? ¿O cuáles deberían de ser los intereses de la juventud, Ramiro? Bueno, gracias, Francisco. Yo creo que dedicar este tema para el tercer programa de Con R Rebeldes es una cosa muy importante. No solo por la urgencia de la temática que estamos hablando, sino también porque es casi una declaración de principios. Es una cuestión para nosotros muy importante valorar el compromiso que tienen todas las generaciones, pero sobre todo las generaciones jóvenes, con respecto a las miradas que tenemos sobre nuestro país, sobre la sociedad, sobre el mundo. Y yo, bueno, quiero empezar diciendo que un amigo hace un rato me decía que la única cosa quizás que a medias le podemos agradecer al gobierno actual en El Salvador es que a algunos nos regaló un par de añitos más para, como decimos un buen salvadoreño, para darnos la paja que todavía estamos algo jóvenes.
porque según la Ley General de Juventud que estaba aprobada desde el 2011, Sí. el reloj de arena se nos llegaba hasta el final en, el 21, en los 29 años. Hoy nos dieron una prórroga muy favorable, y según la ley vigente en El Salvador, hoy en día hasta los 34 años se consideran personas jóvenes, así que aquí el servidor de ustedes todavía está en los límites, en las fronteras de la franja, según la ley. Pero a ver, el tema de la juventud o las juventudes, tiene varias aristas desde las que se puede analizar, ¿no? Por supuesto que no estamos hablando de la misma manera de una persona de mi edad, de 30, 31, 32 años, como se puede hablar de una persona de 15, 16 años, ¿no? Es generacionalmente distinto, hay un abismo, hay una brecha demasiado grande. Entonces, tanto para este como para otros temas, lo más pertinente, lo más adecuado es hablar de juventudes, ¿no? Diferentes categorías, diferentes segmentos de personas jóvenes, entre las cuales nos colamos todavía los que nos han regalado un par de años más para legalmente considerarnos así. Y creo que el tema de la juventud y de las personas jóvenes que participan o que tienen interés en los asuntos de la sociedad es un tema que a todo el mundo le provoca. En el discurso político es bastante común que la gente, los voceros, los candidatos siempre apelan a la gente joven, ¿no? Y hablan de los jóvenes como el futuro, ustedes son el futuro del país, un día les va a tocar a ustedes. Pero lo cierto es que ni hoy, ni ayer, ni antier, ni nunca, las personas jóvenes han sido el futuro de ninguna sociedad. De hecho, muchas veces se han hecho cargo más del presente que la misma gente que debería estarse haciendo cargo, ¿no? Es un factor común en la historia del planeta. De hecho, yo creo que es pertinente empezar el diálogo con una frase que decía, muy valiosa, diría yo, una frase que diría un líder icónico latinoamericano, como lo es el presidente chileno Salvador Allende, que decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, hasta biológica. Sí. Y hay mucho sentido en lo que se decía. Claro, para una figura de pensamiento de izquierda como el presidente Allende, por supuesto que tenía una connotación política muy fuerte. Pero lo cierto es que la naturaleza revolucionaria, la naturaleza antisistema de las personas jóvenes, juega a favor, por supuesto, de proyectos de cambio, pero también, como la historia lo está demostrando en este momento, puede jugar a favor de proyectos reaccionarios, puede jugar a favor incluso de proyectos antiderechos. Entonces, yo creo, Francisco, que aunque el tema que nos convoca esta mañana es hablar sobre el interés que pueden tener los jóvenes con respecto a la unidad del país, yo creo que vale la pena reflexionar o empezar reflexionando sobre si a los jóvenes tienen algún interés en general. O sea, ¿cuál es el interés de la gente joven en general? Y sobre todo, enfocándonos en estas generaciones jóvenes que han estado menos expuestas a la política, ¿no? a los asuntos del país. Estamos viendo tanto en El Salvador como en todo el mundo una serie de fenómenos políticos que demuestran que la gente joven ya no está participando, ya no está formando parte de la historia del acontecer social y político como lo hacía antes. Y que sin duda hay proyectos, estos proyectos de ultraderecha en todo el mundo, que han encontrado en gente joven un eco muy importante, ¿no? Entonces, casi que yo, para empezar la plática, yo me atrevería a decir que hay como dos grandes ideas que están en disputa. La idea primero de que la juventud es siempre revolucionaria y que como es siempre revolucionaria, siempre está a la vanguardia de la sociedad y siempre va marcando los puntos de avance. Pero la otra perspectiva es esta idea que se ha difundido de que la gente joven en este momento, o al menos esta generación, particularmente la generación Z y la generación Alfa, estamos hablando de la gente que hoy en día tiene, ¿qué? 27 años hacia abajo, 26 años hacia abajo, y son generaciones proporcional o relativamente más conservadoras, incluso más de derechas que las generaciones mayores, ¿no? Y es un hecho, es una lectura que se puede comprobar o que se puede al menos defender desde diferentes áreas. Creo que las estadísticas electorales
con respecto a proyectos de derechas en diferentes partes del mundo pueden de alguna manera sustentar esto, ¿no? Pero además basta con echar un vistazo con los perfiles de algunos liderazgos de ultraderecha como Trump. Bueno, los usuales, yo creo que en este programa vamos a tener que recurrir a esta cajita de los usuales, ¿no? Sí. Los siempre sospechosos, que son Milei, Trump, Abascal aquí en España, Kast en Chile, Salinas Pliego en México, Bolsonaro en Brasil, Uribe en Colombia, que esta liga del mal, cuando uno analiza tanto electoral como sociológicamente sus bases, encuentra que hay un eco considerable en gente de generaciones jóvenes, particularmente generación Z y la generación alfa que todavía no está en capacidad de votar, aunque dentro de muy poco tiempo ya van a estar también participando en elecciones. Ahora tenemos ya un par de elecciones en todo el mundo en el que la generación Z ya está participando. Y hemos visto el resultado de que los proyectos de ultraderecha están avanzando. Entonces hay quienes sostienen que obviamente la ultraderecha se ha hecho mucho eco en las generaciones más jóvenes, pero yo insisto, este es como un planteamiento de partida, ¿no? Creo que esa es una de las principales hipótesis que vale la pena estudiar. ¿Realmente la derecha está ganando terreno en los segmentos más jóvenes? Y esto implica, ¿realmente la gente joven está desinteresada de la política? Es un poco la reflexión por la que tendremos que ir construyendo entre nosotros, por supuesto, aquí los rebeldes en pantalla, pero también nuestros amigos y amigas rebeldes a través de los comentarios. Podemos ir construyendo esa discusión y ojalá poder llegar a conclusiones. Hoy por hoy los jóvenes están interesados más, o en qué se interesan. ¿Será en jugar físicamente, en el deporte? ¿Les interesa únicamente la era smart, los que no salen de su cuarto, que solo pasan en sus dispositivos, en la computadora? Aquellos que salen a imitar a alguien únicamente en las calles, depende cómo se vistan, así se visten ellos, qué color andan, ese color andan, cómo anda el pelo el artista, siempre se lo están cambiando también para parecerse, o sea, imitar a alguien, pero ¿en qué está interesada realmente la juventud cuando estamos cerrando el 2025? ¿En común unión? ¿En un bien común? ¿O simplemente en ellos, en el círculo que a ellos les encierra, si ya tenemos, digamos, algo de la era tecnológica, pero solo el interés de ellos? O sea, ¿qué le interesa actualmente a la juventud antes de interesarse por el país? Bueno, yo creo que en el programa pasado, en el episodio 2 de Con R Rebeldes, si ustedes amigos lo pueden buscar en las plataformas donde está subido el programa, hablábamos acerca de la influencia que ha tenido el Internet en las sociedades modernas, ¿no? El tema de las redes sociales. Y hablábamos un poco acerca de la manera en la que las redes sociales han configurado la sociedad y la que han determinado las pautas de cómo se hace la interacción con los asuntos de la política, con los asuntos de la economía. Y yo creo que ese tema está íntimamente vinculado con esto que estamos hablando ahora. Estamos hablando de que las generaciones actuales son las más influidas por la nueva dinámica del Internet, por la nueva dinámica de las redes sociales, porque son las generaciones, particularmente la generación Z y la generación Alfa, son las generaciones que no han conocido otro mundo que no sea el mundo del Internet. Ellos saben del mundo analógico, saben del mundo pre-internet por lo que les hemos contado los mayores, los que lo vivimos. En mi caso, que soy de esta generación que todavía alcanzó una colita del mundo pre-internet, los que fuimos niños de los 90, todavía tenemos alguna referencia de los cassettes, de los CDs, de los disquetes, pero estas generaciones actuales, toda su cosmovisión, toda su forma de entender el mundo, toda su forma de relacionarse, está determinada directamente por el Internet, por las redes sociales, por YouTube, por TikTok, por Facebook, por Instagram, por Twitch, por Discord, por Snapchat, que algunas quizás hasta algunos les puede sonar hasta en arameo, que no tenemos como una visión completa de esa plataforma. Entonces,
estamos hablando de toda una generación que no conoce otro mundo que no sea el mundo del Internet. Entonces, no se puede entender la configuración mental, política, ideológica, sociológica de la gente más joven sin entender la dinámica precisamente de las redes sociales y del Internet. Entonces, los intereses obviamente se configuran alrededor de eso. Yo creo que también es parte de la dinámica social que los jóvenes vienen con su rollo. Siempre. Todos los que en nuestra juventud nos hemos confrontado a los paradigmas, a los estándares, a la forma de ver el mundo de la gente mayor a nosotros. Y siempre venimos con la rebeldía. Porque juventud, como decía precisamente Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario o rebelde es una contradicción biológica. Porque es parte de esa etapa en el desarrollo de la vida humana. Ahora, las formas políticas de canalizar esa rebeldía, de canalizar ese espíritu revolucionario, son determinadas por los tiempos. ¿Por qué? Porque las juventudes muy rara vez logran constituirse en sujeto político. ¿A qué nos referimos con sujeto político? Nos referimos a ese conjunto colectivo de personas que con una visión compartida sobre la sociedad, con una visión compartida sobre el mundo, van configurando y van construyendo un proyecto político, un proyecto de sociedad. Entonces las juventudes, por muy rebeldes, por muy críticas, por muy resistentes que sean, muy rara vez logran constituirse como sujeto político. Entonces, en ausencia de un sujeto político joven, lo que hay es personas jóvenes, rebeldes, antisistema, con este espíritu contestatario, con este espíritu de, como decían nuestras madres y abuelas, es que este cipote es opuesto, decían. Este es opuesto, este a todo le lleva la contraria. Es hasta biológico, es hasta normal. Pero cuando hay un aparato, un proyecto político que construye alrededor de ese espíritu de rebeldía una narrativa que se alimenta de esa visión para promover una agenda antiderechos, pasa lo que está pasando actualmente. Entonces, por supuesto que hay un montón de gente joven que tiene intereses. A ver, a toda la gente joven de toda la historia siempre le ha interesado el futuro. Es lógico, porque están en la construcción del futuro. Sin embargo, la gente joven muy rara vez ve el futuro con preocupación, muy rara vez. Porque en la juventud uno siente que tiene todo el tiempo. Uno siente, a mí me decía mi abuela, cuando yo estaba entrando en la adolescencia, es que estás entrando en la edad, me decía, en la que vos sentís que te podés comer el mundo de un solo bocado. Que todo lo tenés fácil, que todo lo tenés al alcance. Y era cierto. Con los años uno se va dando cuenta, ¿verdad? Que a qué se refieren cuando nos dicen esas cosas. Pero lo cierto es que ese espíritu rebelde casi siempre está vinculado con un ánimo de construir hacia adelante. El tema es que hoy en día, por primera vez en muchos años, la gente joven no tiene una gran expectativa sobre el futuro y además está consciente de que no hay una gran expectativa sobre el futuro. Eso genera que temáticas como por ejemplo el tema del cambio climático sea muy sensible para la gente joven. Porque estamos por primera vez ante una generación que teme directamente por los estragos que directamente pueden sufrir a causa del cambio de climático, de la crisis del agua, por ejemplo. Temáticas como la vivienda, que siempre ha sido un problema para las capas más pobres de la sociedad, pero hoy en día es un problema global. O sea, no hay esquina de este planeta en la que la gente de todas las edades, pero sobre todo los jóvenes, puedan tener certezas con respecto al tema de vivienda. Aquí en Europa, donde yo estoy, particularmente en el Estado español, el tema de la vivienda es una de las cuestiones más problemáticas. Aun cuando la economía de España, por ejemplo, ha salido de su fase de letargo, de su fase de decrecimiento, y hay avances positivos reconocidos a nivel europeo con respecto a la economía española. Y aún así, el tema de la vivienda es uno de los más complejos. Es uno de los que más retos plantean para la gente joven y para la sociedad en general. Entonces, sí hay temáticas sociales que afectan a la gente joven. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que hay proyectos políticos, como decía hace un momento, que retoman la indignación de toda la sociedad y particularmente de la gente joven, que retoman este ánimo de rebeldía, este ánimo de oponerse al mundo y lo convierten, canalizan esa indignación para decirle el problema
que tiene a los jóvenes sin perspectiva de futuro no es el modelo económico, no es la desigualdad, no es el autoritarismo de algunos gobiernos, es que no hay nadie que resuelva, que perdemos mucho tiempo hablando, dialogando, que hemos perdido mucho tiempo hablando de derechos, cuando aquí lo que necesitamos son soluciones rápidas, inmediatas. Por eso es que hay un buen segmento de la gente joven que ha comprado el discurso de la ultraderecha. Por eso es que te encontrás a gente que todavía no tiene edad para votar, pero dice, yo cuando tenga mi identificación voy a votar por Trump, voy a votar por Milei, voy a votar por Vox en España. Y por eso una figura, por ejemplo, como Bukele en El Salvador, ha tenido algún nivel de eco en la gente más joven. ¿Por qué? Porque se han encargado de decir, supuestamente, aquello que nadie tiene el valor de decir. Hay una investigación, podemos profundizar un poco más sobre eso después, que ha investigado este fenómeno. Yo me he metido mucho a estudiar este tema de la alt-right, le llaman. Lo hablamos en el programa pasado, ¿no? La derecha alternativa, que es todo un movimiento que se gestó en canales, en plataformas de diálogo en Internet, vean Discord, en Reddit, que desde antes de 2016 ya estaba sembrando las semillas del proyecto de Make America Great Again de Trump. Este movimiento MAGA de Trump tiene muchas semillas sembradas en gente joven que participaba en estos foros de discusión a través de memes, ¿ya? Y hay toda una investigación muy interesante que se la voy a recomendar acerca de cómo la ultraderecha ha aprovechado esta indignación y este sentido de orfandad de la gente joven para sembrar su cizaña. Claro, ¿en qué se traduce eso? Que la gente joven ahora le importa muchísimo más mantener alimentados sus perfiles en las redes sociales que ejercer algún tipo de responsabilidad, tanto en los aspectos económicos como en los aspectos sociales del mundo que los rodea. No sé si son muchachos o ya jóvenes bastante grandes, aunque acá sea hasta los 34 años que dure la juventud, pero me pregunto, ¿qué le interesa a los jóvenes realmente? ¿Cuál es, hacia dónde ven? Dicen que la juventud hoy por hoy está esperando de que vayamos a morir nosotros, bueno, y ahí ya me incluyo, nosotros sus padres, para quedarse con nuestra vivienda, nuestro carro y ellos no hacer nada. Anda una gran campaña, por lo menos en El Salvador, que qué difícil es conseguir ahora una casa. Y creada por jóvenes, hacia jóvenes, para que piensen en que, ¿y yo de qué me preocupo? Yo les digo, a los 25 años para arriba, ¿cuántos de los ya grandes, de los adultos, ya habían sacado su casa con el fondo, aunque sea? Ya tenían otra perspectiva, ya tenían su vehículo, ya tenían responsabilidad. Bueno, muchos ya éramos padres, ya teníamos responsabilidades. Hoy es, no me alcanza para comprar un carro, no me alcanza para una casa, no me alcanza para nada. Todo hay que mantenérselos. Entonces, si no tienen ninguna responsabilidad, no tienen ningún gasto, no se saben en qué se gasta, entonces, ¿cuál es el interés de la juventud hoy por hoy? Si no participan activamente por el cambio de algo, por el cambio de su comunidad, el cambio de su grupo, de su generación. O sea, ¿cuál es el interés? Nuevamente, Ramiro. Sí, a ver, yo creo que es evidente que hay una ausencia de liderazgo social en general y que se resiente que no haya suficiente gente joven que esté un poco asumiendo la batuta. Yo he escuchado varias veces, incluso analistas, a políticos serios incluso, ¿vea? Diciendo, miren, ahora le toca a la gente más joven, ¿vea? Ya nosotros dimos lo que teníamos que dar. Pero yo quiero decirlo de esta manera, Francisco, yo creo que quien entre a este programa a verlo por el título seguramente va a esperar encontrar a los dos muchachones de la foto, que yo creo que estamos más cerca de ser cipotes que de ser señores, pero que definitivamente creo que las fotos son bastante elocuentes en demostrar que no somos dos generación alfa ni dos generación Z los que estamos platicando. Eso es evidente. Y es bien fácil esperar
que de personas de nuestra edad, de nuestra generación, venga un reproche hacia la gente más joven. Y yo lo quiero decir de esta manera. Es cierto que se resiente la falta de gente joven. Es cierto que la oposición a la inmensa mayoría de las dictaduras o de los regímenes autoritarios como el que tenemos en El Salvador ha contado con una amplia base de gente joven que sale y que se le opone. Esto es verdad, es cierto. Pero yo no puedo, Francisco, correr con la irresponsabilidad de asumir que esta ausencia de gente joven participando en estos espacios sea porque la gente, porque los mismos jóvenes son los que tienen la culpa de no participar. Creo que es importante poner las barbas en remojo y decir, ¿quién le está hablando a esa gente joven y la está invitando a participar en un proyecto de sociedad que le haga sentirse responsable y que le haga sentirse identificado? Y eso es algo que sobre todo los que somos progresistas lo tenemos que evaluar. Hace poco aquí en el País Vasco estábamos en una conversación con gente de varias organizaciones, de movimientos, sindicatos, y yo mismo en mi intervención decía que no es una coincidencia que los proyectos de ultraderecha hayan encontrado eco en la gente más joven. Y hay una compañera de una universidad de Madrid que en su intervención dijo, yo coincido con lo que ha dicho el compañero, pero, decía, tampoco hay que comprarnos ese discurso y tampoco hay que comprarnos ese proyecto que toda la juventud se ha volcado con la ultraderecha. Yo no lo quise decir de esa manera, pero lo cierto es que el planteamiento que dio la compañera a mí me alimentó y me nutrió incluso para esto que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque no, o sea, retomo lo que ella dijo, no es cierto que toda la gente joven y ni siquiera que la mayoría de la gente joven está volcada con la ultraderecha. No es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Primero que son los más expuestos, porque son los que más ven estos youtubers y estos que están ahí hablando, que tienen una agenda muy antiderecho, muy anticambio social, y son los que están más expuestos. Segundo, porque son los que tienen menos razones para confiar en un sistema político diferente, no conocieron la vida antes de los programas antidemocráticos. Entonces es cierto que hay una gran permeabilidad, que hay una gran, o sea, son tierra fértil para los discursos de ultraderecha, pero también es cierto que no es la mayoría de la gente joven la que está participando. Lo que pasa es que para la ultraderecha es bien fácil radicalizar a su base ahorita. Para la ultraderecha es bien fácil ponerlos en movimiento, incentivarlos y decirles, vaya, miren, bichada, salgamos. Pero también los grandes movimientos ahorita en defensa de los derechos humanos, en defensa de la vida, en defensa del medio ambiente, en defensa de otros temas humanitarios, como tienen también a gente joven en su base. Yo tengo un ejemplo global maravilloso e irrefutable, el tema de Palestina. El tema de Palestina está movilizando una cantidad de gente joven impresionante, y no solo en nuestros países pobres, también y sobre todo en el primer mundo, en el que llamamos el primer mundo, en el norte global. Vean las protestas a favor de Palestina en Estados Unidos y en Europa. ¿Quiénes la están encabezando? Gente joven, universitarios, gente joven organizada, los que están poniendo contra las cuerdas, incluso a figuras públicas que no se pronuncian. Hay un movimiento de gente joven en todo el mundo que no perdona a su artista, ni aunque sea su artista favorito, si no se pronuncia a favor del tema de Palestina. Pero, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esto contrasta con mucho de lo que sucede en Latinoamérica, que los jóvenes son los que están con la ultraderecha, y en otras latitudes los jóvenes son los que están comandando, y incluido a alguna parte de Latinoamérica también, o de Hispanoamérica, no podemos quitarlos, están comandando una lucha que sí tiene empatía, una lucha con sentido común, una lucha por apoyar lo realmente justo. ¿Estamos hablando de dos sociedades diferentes? Yo creo que estamos hablando de segmentos diferentes de una población que son las personas jóvenes, que canalizan de diferente manera esa naturaleza, ese espíritu antisistema que ya corresponde con la gente joven. Y creo que debemos tener cuidado con generalizar.
O sea, por eso decía al principio, la juventud como conjunto solo existe si hacemos el corte de quienes tienen 15 años hasta los que tienen, ¿qué? 30, 34. Esa es la única cosa que une a la juventud. De ahí no tienen ninguna otra cosa en común. Porque si estás hablando de gente joven, del campo, de países pobres como el nuestro, sin acceso a la educación, ¿cuál es el destino? ¿Cuáles son las opciones que tiene una persona joven? Va a ponerle una mujer joven de una zona rural o periférica de un país como El Salvador. ¿Cuáles son las opciones que tiene? Ir a trabajar en una maquila, ir a trabajar en la hostelería, migrar hacia Estados Unidos o Europa, mayoritariamente hacia Estados Unidos, o empezar una vida familiar prematura para que sus gastos sean compartidos con una pareja. Esas son las opciones. Muy rara vez el Estado y la sociedad garantizan opciones para que una mujer en esas condiciones, una mujer joven en esas condiciones, pueda construir un proyecto de vida por sí misma. Es obvio que no son las mismas condiciones para una muchacha de la misma edad que viva en uno de los países desarrollados. Para una jovencita en Estados Unidos o en Europa, no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Y aún así, una mujer joven en Estados Unidos o en Europa, en Norteamérica o en Europa, puede enfrentar serias dificultades con respecto al derecho a la salud, al derecho a la vivienda, a la construcción de su propio proyecto de vida. O sea, para la gente joven es un problema ahorita en todas partes. Hombres o mujeres, rurales o urbanos, pobres. Por supuesto, para el que es rico tiene mucho menos problemas, ¿verdad? Pero es una situación crítica en general. Generalizar es un problema. Ahora, ¿cuál es otra cosa que yo veo como un factor, si no como por lo menos mayoritario? Porque es, a mi juicio, está biológico. Y este ánimo o sea, por ejemplo, ¿cómo entendemos la adolescencia? Es esa etapa en la que se da la transición entre la niñez y la vida adulta. Es una etapa que biológicamente está cargada de contradicciones, de cuestionamientos. Es la etapa en la que se define la identidad de las personas. Entonces, es obvio que en esa búsqueda de una identidad se buscan pertenencias. Para hacer un análisis sobre las juventudes y sobre las personas jóvenes, solo se puede hacer sobre la base de pensar en las pertenencias. Uno cuando está joven y mientras más joven está, más busca formar parte, más busca pertenecer. Entonces, ¿en qué ha sido hábil la ultraderecha y que los proyectos progresistas hemos fracasado rotundamente? En darle a la gente joven algo de qué sentirse parte. Y no solo sentirse parte, sino sentirse ganador. Porque ¿qué pasa? Y esto puede sonar polémico para alguna gente, pero yo tengo que decirlo. Es mi opinión, pero yo creo que está fundamentada y respaldada. En la izquierda y en los progresismos, hace mucho rato, damos la impresión de que todo el tiempo estamos con el dedo índice, le voy a hacer con esta mano, con el dedo índice, regañando a la gente. Siempre. Es que usted debería estar pensando en el futuro del planeta. Es que usted debería estar pensando en la igualdad. Es que usted debería, usted, señalando. Y hemos hecho sentir a la gente regañada. Entonces, claro, ¿quién más que la gente joven para rechazar a alguien que te está apuntando con el índice y te está regañando? ¿Qué es lo que ha hecho la ultraderecha? Hábilmente. Como si fuera el zorro de la Caperucita Roja. Vestirse de la abuela, es decirle, venía. O sea, o más bien como el flautista de Hamelín, ha ido tocando su armonía y los va llevando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque les ofrece algo que el progresismo, que los proyectos de cambio de la sociedad no han logrado darle a la gente joven, que es hacerlo sentir parte. Claro, en el siglo pasado y sobre todo a finales del siglo pasado, estar del lado del cambio social era estar en contra del sistema. Cuando uno se pone a analizar, y yo pongo muchas referencias del primer mundo, porque al final nuestras sociedades están configuradas por el primer mundo, pues quien quiera negar, aunque usted no sea afín con los Estados Unidos, pero quien quiera negar la influencia cultural de los gringos en El Salvador y en América Latina no está en la jugada. Pero ¿qué pasaba en los Estados Unidos en los años 60?
y 70, también lo hablamos un poco en el programa anterior. La ola de protestas contra el militarismo, contra la guerra. Un movimiento fuerte en contra de la guerra en Vietnam. Un movimiento fuerte por los derechos civiles. ¿Quiénes estaban ahí? La gran mayoría era gente joven rebelde. Vean los documentales sobre San Francisco, sobre Nueva York, sobre Chicago. Ahí estaban las luchas sociales. Y en las luchas sociales, gente mayoritariamente joven, rebelde. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la rebeldía era oponerse a la guerra, oponerse al imperialismo. Podemos hablar del mayo, de la primavera de Praga, del mayo francés. O sea, hay ejemplos de gente joven. Incluso en los principios de la década de 2010, el signo de los tiempos era que la gente joven también tenía como esa vocación, ¿verdad? Porque fueron etapas, fueron momentos del ciclo histórico en los cuales ser progresista, buscar un cambio social, era estar en contra del sistema. ¿Qué es lo que ha logrado la ultraderecha hoy en día? ¿Cuál es la gran victoria cultural de la ultraderecha, que yo le llamo la victoria cultural del neoliberalismo? Que ha logrado individualizarnos tanto, que ha hecho sentir y pensar que la agenda a favor de los derechos, a favor de la inclusión, a favor de la igualdad, es el sistema. Ha sacado a los progresismos del discurso antisistema, del discurso revolucionario, y los ha metido en el mismo cajón con los defensores del sistema. Yo para meterme en este programa, como yo sé que mi estimado Francisco es un gran amante del rock, y sobre todo el rock de antaño, decidí poner de fondo para prepararme para la entrevista, poner a Pink Floyd, y puse esta canción famosa, icónica, Another Brick in the Wall. Yo les recomiendo, si a usted no le gusta, mire, esta es música, es como ser salvadoreño y escuchar La Bala de los hermanos Flores, ¿verdad? O sea, hay que escucharla aunque no le guste el género, porque es cultura general. Another Brick in the Wall es cultura general del mundo. ¿Y qué es lo que dice la canción? ¿Verdad? Por si no se acuerdan, es la que dice We don't need education. Buenísimo. Igualito, ¿verdad? Sí, es Pink Floyd. Aquí me confundí. hasta vamos a tener problemas con los derechos de autor porque salió igual. Ya me van a sacar un clip ahí que salí cantando en el programa. Sí. ¿Qué dice? Que básicamente el mensaje de la canción es: nos están preparando para hacer, dice, al final de todo, dice, solo somos otro ladrillo en el muro. Otro ladrillo en el muro. Y si ven el video de la canción, lo que están haciendo es agarrar a los estudiantes y les quitan su personalidad, les quitan todas sus visiones, los uniforman y los van sacando como una maquinita para convertirlos en ladrillos en el muro. ¿Cuál era la inspiración de Pink Floyd en aquel momento para sacar esa canción? Era decir, el sistema educativo global está ordenado para que solo seamos funcionales para el sistema. ¿Qué hace la ultraderecha hoy en día? Ha arrinconado a los que en aquella época decían: el sistema nos está educando para formar parte del muro, hay que romper el muro, hay que romper el sistema. Hoy la ultraderecha ha dicho: aquellos que antes te decían que había que romper el muro son los que hoy te están convirtiendo en otro ladrillo del muro. Eso es lo que ha logrado, esa es la victoria cultural de la derecha. Y no podemos obviarla. Entonces son ellos los que ahora están diciendo que quienes tenemos un proyecto de defensa de la vida, un proyecto de defensa de los derechos humanos, un proyecto de defensa del derecho a la verdad, somos los que estamos queriendo adoctrinar a la gente más joven. Claro que en alguna gente joven estos mensajes generan algún eco. ¿Qué tiene que ocurrir? Tenemos que volver a ser nosotras y nosotros, los progresistas, los que aspiramos a un cambio social, a una vida más justa, más digna, los que seamos quienes dicen: están convirtiéndonos en otro ladrillo en la muralla, que seamos nosotros quienes hagamos la invitación a romper el muro, y que no nos pinten como si somos los progresistas quienes estamos edificando esa muralla. Hay que ganarle, hay que rebasarle a la ultraderecha, que ha secuestrado la idea de ser antisistema y de retar el orden establecido. Ahora, Ramiro, si
si vemos a la juventud, con todo eso que usted nos plantea, pero la juventud, insisto, ¿saben qué es una unidad? ¿Saben de que la unidad no solo de jóvenes, sino que de la población en general, pero los jóvenes inspiran? Los que dan la sabiduría quizás son los más grandes, la experiencia y todo eso, pero los jóvenes inspiran. Cuando los jóvenes se ponen al frente, las cosas cambian. Y hemos visto cómo presidentes han llegado presidentes con menos de 40 años. Este es el del Salvador. Llegó Boric. Llegan otros que son un poco, y ojo, que te llegan con una idea más revolucionaria, ¿no? Más de que cambies, más de que no te dejes. Media vez ya se suben, ya el planteamiento cambia. Pero están otras inspiraciones como Donald Trump, que cerca de 80 años, Lula, octogenario, también. Y así podemos empezar a ver, o sea, hay dos caras de la moneda, que pueden ser buenas, que pueden ser malas, dependiendo cómo usted las quiera ver. Pero aquel principio, como usted dice, todo joven es revolucionario, como se ha dicho desde siempre, y muy bien Allende lo mencionaba desde Chile. Pero nuestra sociedad en Iberoamérica, en Hispanoamérica, no en latino, que no somos latinos, pero en estas zonas, ¿qué hace la juventud? ¿Realmente se sienten parte? ¿O realmente, si vemos desde la política, que todo es político, no estamos hablando partidario, sino que de político, ¿se interesan en ello? ¿Cuántos jóvenes realmente están involucrados en política si nos vamos a El Salvador? Si nos vamos a Centroamérica. Y los que se han atrevido, ¿cuánto apoyo han recibido de su mismo grupo, de los jóvenes? ¿Realmente están preparados o están dejando para que, como decía Nayib Bukele, los mismos de siempre? Y esa idea nos vino a vender. Ahora, los mismos de siempre son ellos también, porque ya llevan 2 periodos, entonces ya pertenecen a. Pero insisto, ¿están interesados y reciben el apoyo? ¿Realmente hay educación política en este país para que un joven tome las riendas por lo menos de un grupo, Ramiro? Bueno, ahí se plantean y se cruzan varias cosas, Francisco, y creo que vamos aterrizando un poco en dos aspectos del tema que se ha propuesto, ¿no? para este programa, que es si a los jóvenes les interesa la unidad nacional, y particularmente la unidad nacional en un espacio como El Salvador. Y creo que tenemos que hacer como un prólogo, una previa, que es que estamos entendiendo también por unidad nacional. O sea, unidad nacional alrededor de qué, y unidad de quiénes. Porque una unidad no se puede entender sin qué es lo que se une, ni sin para qué es que se está uniendo. Y luego otras cosas como cómo se une. Entonces, en general, la idea de unidad nacional para El Salvador debe entenderse sobre todas las cosas por un esquema en el cual todos y todas tengan la posibilidad de emitir una opinión, incluso aquellos y aquellas que no piensen como pensamos nosotros. Y eso en este momento es uno de los retos más duros y más críticos de la sociedad salvadoreña. Ojo, aquí ya no estoy hablando nada más del régimen de Bukele. Incluso para quienes nos oponemos a la manera en la que Bukele está conduciendo el país, el tema de la unidad es tan urgente, crítico y difuso como lo es en general para el gobierno. ¿Por qué? Porque unidad nacional no es solo la unidad de los que pensamos parecido, no es solo la unidad de los que pensamos igual. ¿Cómo construir unidad sobre la base de anular a aquellos que tienen una visión diferente? Claro, para nosotros y nosotras que estamos en la oposición y que estamos haciendo resistencia contra este modelo autoritario de Bukele, ahora es más fácil, y lo estoy diciendo incluso como autocrítica, porque aquí en este espacio de RR Rebeldes podemos tener una visión clara sobre la sociedad, podemos tener incluso una militancia, pero no hacemos fanatismo, no repetimos dogmas, invitamos al pensamiento crítico, y eso implica hacer autocrítica también. Y yo tengo que decirlo de esta manera. Es fácil hablar de unidad cuando estamos en la resistencia.
Es fácil hablar de unidad cuando estamos desde fuera, pero un día la unidad va a implicar también, y sobre todo, sentarse con aquellos que piensan diferente. Yo tengo un personaje de referencia admirado, polémico, ya partió del mundo terrenal. Muchos hubiéramos querido que partiera en otras condiciones de este mundo. Pero mientras estuvo del lado correcto, mantuvo alguna lucidez, o al menos su planteamiento, separando el análisis de la persona, tuvo mucha lucidez, que fue Dagoberto Gutiérrez, el comandante Logan. Todos sabemos que Gutiérrez terminó siendo un apologeta de la dictadura, y a pesar del honor que se le hace a su memoria, no le podemos quitar que partió de este mundo apoyando el autoritarismo, ¿verdad? Negando, a mi juicio, y a juicio de muchos, negando todo aquello por lo que luchó. Pero aún con todo, yo creo que todavía vale la pena reivindicar varias de sus frases y varios de sus pensamientos. Y hay una de las cosas que a mí me parecen más valiosas de lo que decía Dagoberto Gutiérrez. Se lo habría oído cuando yo estaba en el colegio, que ya me empezaba a picar el mosquito. A propósito de jóvenes participando, ¿verdad? Yo desde que estaba en el colegio ya me había picado este asunto, y no se me ha quitado esa alergia, y creo que no se me va a quitar nunca. Entonces yo oía a Dagoberto que decía, y le preguntaron, mire, ¿usted podría hacer alianzas con no sé quién? Le dijeron. Es que mira, le dijo al entrevistado, es que mira, las alianzas no las puedes hacer con tus amigos. Las alianzas no las puedes hacer con los que piensan igual que vos, si no, no es alianza. ¿Y cómo va a ser alianza si ya son tus cheros? Si ya son los tuyos. Para hacer una alianza, y decía Dagoberto, para hacer una negociación, tenías que hablar con tu contraparte. Entonces, cuando hablamos de unidad nacional, estamos hablando de construir un conjunto, incluso y sobre todo con aquellos que no piensan como vos pensás. ¿Es este el momento de una unidad nacional para El Salvador? Podría ser un tema para otro programa. Pero yo adelanto a mi valoración, humildemente, muy mía. Yo creo que la unidad nacional en El Salvador va a ser posible si y solo si todos los actores sociales están dispuestos a construir unidad. En este momento, el gobierno y toda la gente que apoya el gobierno no está en la dinámica de construir unidad nacional. Está en la dinámica de anular a los que piensan diferente. Con esto no estoy diciendo que todo el mundo en la oposición también está en la dinámica de construir unidad nacional. Ahora bien, si tenemos una contraparte que no quiere construir la unidad del país, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como nosotros queremos la unidad, vamos a dejar que sigan pisoteando nuestros derechos. No, no funciona de esa manera. Tampoco. Hay que saber proponerle. Y también aquí hay que distinguir. Una cosa es la base social que apoya el gobierno, y otra es la gente que conduce el gobierno. Puede que a esta argolla nunca la convenzamos de la unidad. Y han cometido tantos crímenes y han cometido tantos atropellos que tal vez sea bien difícil llegar a convencerlos de que lo que conviene es la unidad nacional. Pero a la gente que los ha respaldado y que aún hoy los sigue respaldando, tal vez va a llegar un punto en el que les tengamos que tender un puente y decirles, vaya, miren, nosotros sabemos que ustedes los apoyaron, pero ustedes ya se dieron cuenta de cómo salió esto. Y ahora hay que construir un nuevo consenso alrededor del país. Pero para eso hay que dar pelea antes, Francisco y amigos que nos están viendo. Para eso hay que dar pelea antes. Para eso hay que proponerle al país un modelo alternativo sobre la base del cual después se construye unidad nacional. Los jóvenes están en esa sintonía ahorita. En El Salvador, mi valoración, con un pie adentro y un pie afuera, porque la ley todavía me deja, según la ley todavía tengo 2 años para considerarme joven. Pero yo me siento mucho más cerca de cualquier otra cosa menos que de ser joven. Me siento más identificado con señoras que pintan canas ya de experiencia que con las hipotadas que vienen ahora. Pero aún así, con un pie adentro y un pie fuera, yo puedo decir, no creo que a la gente joven le esté importando la unidad del país en este momento. Pero tampoco sé si eso sea el interés que les tenga que dar en este preciso momento de la historia. No sé si es la unidad nacional lo que le tiene que importar a la gente joven. Creo que más bien les tiene que importar el futuro del país. Y el futuro, creo que de alguna manera sí les importa. Convertir ese interés
en acción política, ese, como dicen, es otro mambo, ese es otro pisto. Y hay que irlo construyendo, no desde la pasividad, no esperando que el otro dé el primer paso, ni que los jóvenes den el primer paso, ni abandonarlos a su suerte hasta que decidan despertar. Alguien tiene que conducir este proceso. Pero entonces, ¿en qué se traduce la preocupación por el futuro en un país como El Salvador? Vayan a buscar las fotos, vayan a buscar la cobertura periodística de los plantones contra la minería metálica al principio de este año que está por terminar. Busquen noticias de enero, febrero, marzo, abril, todavía mayo de 2025, antes de la oleada de persecución del gobierno de Bukele, y van a encontrar las fotos de los plantones en frente de la Binaes, las fotos de las actividades en Santa Marta, en Cabañas, incluso la manifestación en la cual fue detenido Alejandro Enríquez, otro joven. Van a encontrar rostros jóvenes. Pero Van a mire, encontrar mire, jóvenes Ramiro, que han impulsado eso. pero a los jóvenes, muchos adultos, podríamos decirle, ay, ¿de qué sirve? ¿Para qué te metes? O sea, estamos en la era también en que los adultos estamos desanimando a los jóvenes para hacer un cambio, para que ellos tengan un referente, y no necesariamente un referente mayor que ellos, sino que también necesitamos referentes jóvenes, referentes que sigan. Yo puedo decir, yo conocí a Ramiro cuando era un jovencito, y lo seguían muchos jóvenes, organizaba jóvenes. Y organizaba para un bien común, no para ir a hacer desórdenes ni nada, sino que para su comunidad. Andado metido en rollos de música, de deporte, de política, de apoyo territorial, de organización, en fin, en todo este tipo de cosas. Yo no tuve la fortuna de tener eso. Yo sí seguí a los que iban 2, 3 generaciones adelante de la mía. Así me tocó y así me ha tocado siempre. Pero los jóvenes realmente reciben el apoyo de nosotros los grandes en decirle, ¿y para qué te vas a meter si de nada sirve? Mira yo. O dice, mira los que lucharon ahora cómo están. O sea, tenemos que vernos en esos espejos, Ramiro. No, totalmente, totalmente. O sea, aquí viene la gran reflexión. Al final, una juventud que no está interesada por la sociedad es producto y fruto de la misma sociedad. Sí. De la misma sociedad. Y cuando desalentamos, pero además cuando hay mucha comodidad. ¿Y qué es lo que pasa? Yo siempre digo esto. Nadie en El Salvador, ni por joven ni por mayor, tiene la culpa de sentirse desencantado con los proyectos políticos que no funcionaron en el pasado. Yo, a pesar de que quien me conoce sabe que mi orientación política es de izquierda, quien me conoce un poquito más sabe que yo no solo respaldé, sino que también participé en mi juventud en espacios que eran cercanos con los gobiernos de izquierda. No lo niego, me siento orgulloso de eso, lo volvería a hacer, por supuesto que sí. Pero también sé reconocer como ciudadano principalmente que quedaron muchas deudas pendientes, que quedaron muchas cosas que se tuvieron que hacer, que muchas fueron determinadas por las condiciones, por las dificultades, pero también otras fueron por voluntad política. Se hizo menos de lo que se pudo, pero también se hizo menos de lo que se pudo. A ver, lo voy a replantear. Se hizo menos de lo que se pudo, porque las condiciones apretaban en unas cosas, pero también porque faltó voluntad para hacerlas en otras. Yo estoy consciente de eso. Por eso es que yo no estoy planteando una vuelta al pasado. Entonces la gente que ahora dice la política no sirve para nada, tampoco es que esté equivocada, tienen razón de verlo así. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en ese mensaje, que en esa idea, desmoralizan a aquellos que están menos cansados. Cuando usted compra un carro, ¿qué es lo primero que le ve? A nosotros nos han enseñado que quien no sabe de carros, ¿qué ve? La carrocería. Si los acentos son de cuero, sean de lando, cómo se va a ver en las historias del Instagram. ¿Quién sabe de carros, qué le ve? El kilometraje. Sí. Pues puede estar chulo de afuera, pero si está bien corrido, es un carro que va a tender a fallar. Entonces es claro que las personas somos parecidas. Quienes acumulamos más kilometraje, pues sí, de allá el motor ya no nos da lo mismo. ¿Por qué entonces a las piezas, a los ejemplares que vienen más nuevos, que no están tan corridos todavía,
les queremos dar el tratamiento de los que ya están recorridos. Entonces, si ya no tenemos ánimo nosotros para correr, si ya confiamos en uno y en otro y en otro y no salía, ¿por qué desmovilizar y por qué desmotivar a la gente más joven? Entonces, ahí hay una responsabilidad de la sociedad adulta. No hay, y que hemos además incentivado y promovido este paradigma neoliberal de que sálvese quien pueda. ¿Va? Ay, vos resolve para vos y ahí después ves por lo demás. Incluso a quienes estamos en procesos de cambio, y yo en mi juventud que se me escurre entre las manos, todavía escucho quien me dice, es que mira, primero tenés que estar bien vos, porque si estás bien vos, después podés ayudar a los demás. Incluso hay quien llega a poner el ejemplo y dice, en un avión te dicen, en un avión, ¿qué es lo que te dicen cuando te subís? Que primero te tenés que poner vos el oxígeno y después tenés que ayudar a los de la paz. Sí, y es cierto que uno si está complicado en su vida es bien difícil que pueda ayudar a otro. Pero el tema es que mientras más vaya avanzando el vuelo, siempre vas a buscar la manera de tener el oxígeno vos. Y te vas a poner tu tanque de oxígeno y vas a querer ponerte el chaleco y vas a querer ponerte cómodo y desde la parte vas a seguir ahogando. Es cierto que hay que garantizar un mínimo en lo individual. Yo no estoy diciendo que vamos a hacer ahora frailes, monjes y que vamos a renunciar, vamos a hacer voto de pobreza y que vamos a renunciar a todo. No es ese el momento de la historia. Una belleza fuera que tuviéramos ese nivel de sensibilidad. Pero por lo menos decir, bueno, ya tenemos un mínimo básico garantizado en lo individual, pero lo hemos ido construyendo también con el colectivo. Entonces, a veces la sociedad adulta es muy criminal, es muy cruel en no solo en desmotivar a los jóvenes, sino en reiterarles, en recocerles en la cabeza esa idea de que primero se tienen que salvar ellos mismos. Esas son las cosas que tenemos que revisar. Y sobre todo quienes estamos, quienes militamos, quienes participamos o quienes simplemente simpatizan de un proyecto de cambio social, de un proyecto progresista, lo tienen que pensar también. ¿Qué mensaje le estamos dando a la gente más joven? Ahora, aquí salta otra cosa. Tampoco hay que idealizar y tampoco hay que divinizar a la gente joven solo porque está joven. Yo tengo una persona cercana a quien yo aprecio mucho y es muy inteligente, 9 años menor que yo. Me estaba diciendo hace un par de meses. Estábamos platicando. Yo creo que les he contado que antes, cuando estaba en El Salvador, una de las últimas cosas que hice fue participar en un proceso de formación para gente joven, gente organizada, ya con un nivel de conciencia, jóvenes muy brillantes. Y hace un par de meses hablaba con una de estas personas y le decía, me estaba enojado, ¿verdad? No, hombre, me dice, yo estoy aquí con una gente y a estos no les importa, están hablando de fiestas, de carros, del partido, de no sé qué, no les interesa. Y le digo yo, mira, pero tampoco, y yo estoy enojado, ya les dije su par de cosas. Y le digo yo, mira, pero tampoco es culpa de ellos. O sea, no te puedes enojar porque al final lo que vas a hacer es que huyan. Y me dice, tenés razón, no les puedo salir bravo porque si no ya no me van a escuchar. Pero me dice, ya son gente mayor, ya tienen DUI. Son gente, en este caso, que tiene acceso a información. Si no están informados, es porque no han querido informarse. Es porque no les ha interesado. Tampoco es como que todo es culpa de la otra gente. Y yo pienso que ese es un punto válido, además tomando en cuenta que me lo dijo una persona de 23, 24 años. Es cierto. En esta sociedad de la información, bueno, yo diría sociedad de la desinformación, pero en esta sociedad del Internet, donde la información está al alcance, también no se puede decir que una persona que no sabe lo que está pasando en el mundo es porque no le ha llegado. Con poco uno puede vencer la muralla del algoritmo. Entonces también, sin ánimo de que suene a regaño, pero también la gente joven algo puede hacer por involucrarse y por enterarse de lo que está pasando en el país y en el mundo. Yo creo que darse cuenta de lo que pasa en el mundo es un poquito más fácil que darse cuenta de lo que está pasando en el país. Pero influye mucho lo que nosotros les hemos enseñado también. Influye absolutamente. Influye absolutamente. Por si alguien todavía tenía dudas de cuáles son las referencias ideológicas o políticas, ¿verdad? Hay un señor famoso alemán que dijo hace como 2 siglos, famoso este señor, que dijo que el ser social
determina la conciencia social. Es un señor, algo conocido que le decían Carlos Marx. Un señor de barba. Un señor de barba. Le vamos tirando. Me falta todavía como unos 40 años para llegarle con la barba, pero decía Marx que el ser social determina la conciencia social. ¿Qué quiere decir eso? Que el entorno que nos rodea como personas es el que configura la manera en que entendemos el mundo y la manera en que nos relacionamos con el mundo. Entonces, claro que si una persona joven crece en un ambiente donde en la casa le dicen, si no trabajo, no como. En el bus le dicen, si no trabajo, no como. En la escuela le dicen, si no trabajo, no como. Sale, va a la universidad y le dicen, si no trabajo, no como. Llega, empieza a trabajar y le dicen, si no trabajo, no como. Se junta con sus cheradas, con sus amistades, que a todos les han dicho toda su vida, si no trabajo, no como. ¿Qué van a pensar? Es lógico. Sí. Es una verdad preconcebida. Entonces, tenemos que ir trabajando en cambiar esos saberes que nos han ido instalando y que reproducen esa forma de pensamiento. Entonces, quisiera algo. Hay suficiente contenido para que reflexione el joven, para que se una. Y ojo, no estamos diciendo, vengan, agarren el arma y va. No. Que se unan a una lucha por su comunidad. No salga más allá si quiere. Hay suficiente información en las redes sociales, en el TikTok, en el YouTube, en Instagram, que ellos puedan ver, o solo les sale el algoritmo basura, o solo están pensando en ir a ver la batalla o las peleas de los influencers. O sea, tienen tan pobre la mente que el algoritmo no les tira algo, o en su vida han buscado algo positivo, porque hoy solo escuchan que los podcasts y que no viven sin estar escuchando algo. Pero, ¿y qué escuchan? No se les atraviesa por accidente nadie que les haga reflexionar y que sean seres útiles para su sociedad, no para su país. No lo vea así entonces, véalo para su sociedad, su círculo. O sea, ¿hay suficiente información en todas las redes sociales o no? El algoritmo, y esto lo hablábamos en el programa anterior, sí. El algoritmo está configurado para defender y promover los intereses e inculcar los intereses de sus dueños, de quienes lo configuran. ¿Y quiénes son los dueños del algoritmo? Son los señores del tecno-autoritarismo. Son los faraones de esta nueva era de la ultraderecha. Entonces, por supuesto que el algoritmo va a promover todas aquellas ideas que incentiven eso que hemos estado hablando. Pero todavía el día de hoy, el algoritmo es vencible si tenemos la acción humana y la voluntad de saber buscar un par de cosas. Sobre Palestina, por ejemplo, que es un tema global, un par de búsquedas en Internet logran hacer encontrar información importante. Al menos una capa de la información importante, porque yo estoy seguro que en Occidente no vemos el verdadero rostro del genocidio en Palestina. Pero vaya, por ejemplo, del Sahara, que es un tema un territorio que vive en una situación bastante similar a la de Palestina. Prácticamente un genocidio sistemático. Del Sahara llega poco o nada a El Salvador, poco o nada a América Latina, para la gente que no está en el ámbito de los movimientos sociales. Pero todavía, al día de hoy, una búsqueda de Internet puede ayudar a resolver eso. ¿Por qué digo todavía? Porque así como va acelerando el mundo hacia la ultraderecha, es posible que pronto ya hasta eso esté censurado. Si no, miremos cómo está ejerciendo control Trump en los Estados Unidos sobre el tema de las comunicaciones y su persecución contra la prensa independiente. Entonces, ¿quién puede tener una responsabilidad importante con respecto a al cambio de mentalidad? Yo, aunque esto suene tradicional, yo sigo creyendo muchísimo en el poder transformador que tiene no el sistema educativo, sino las personas que están de alguna manera vinculadas con la formación y con el incentivo del pensamiento crítico en la gente joven. El docente, ya sea de primaria, de secundaria, universitario, tiene una responsabilidad importante y tiene una función. Muchos de nosotros y nosotras, en mi caso yo tengo el privilegio de que crecí en un hogar que tenía valores de justicia social, de derechos humanos, pero también yo podría enumerar maestros y maestras que en mi proceso de formación incentivaron eso, lo motivaron y
incluso me retaron a adentrarme más en ese mundo. Entonces también, yo sé que este espacio, que la RR en general es muy escuchada por amigos y amigos que están fuera de la frontera de El Salvador, por gente que está en espacios sociales, y yo sé que hay docentes, tanto en el nivel primario y secundario como en el nivel universitario, que escuchan la radio, que escuchan la RR. Y si usted, amigo o amiga, ejerce la labor de la docencia, o está cerca de personas que ejercen la labor de docencia, sepan que una de las más importantes vanguardias, que una de las más valiosas militancias que existen en el mundo actualmente y que pueden hacer una herida letal en esta bestia de la ultraderecha, son las personas educadoras, porque son quienes pueden incentivar el pensamiento crítico en la gente joven. Ahora, lo que decía Francisco hace un momento, sí que hacen falta referentes jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? A mí nunca me han gustado las autorreferencias. Francisco mencionaba el activismo que hicimos. Fuimos un montón. Éramos varios que andábamos en eso, en las organizaciones. Bueno, yo estaba recordando con afecto. Hoy el 12 de diciembre va a ser el día, bueno, el 5, recién pasado, fue el día del voluntariado, y el 12 va a ser el día de los derechos humanos. Eran fechas que las organizaciones juveniles hace 10, 12 años las celebrábamos. Hacíamos cosas. Para quienes estuvimos en el movimiento de las organizaciones juveniles hace 10, 12 años, nos acordamos de que, por ejemplo, en El Salvador, la primera ley general de juventud que existió fue gracias a la lucha que hicimos en aquel momento las organizaciones juveniles. En el 2008, cuando gobernaba Saca, o sea, Arena, se dio en El Salvador la cumbre iberoamericana de presidentes. Y ahí se ratificó un documento que era acerca de los derechos de las juventudes. Y El Salvador, que era el país anfitrión, no ratificó ese acuerdo. Y en aquel momento yo no tenía pero ni duda en ese momento. Y las organizaciones de jóvenes salieron a la calle, hicieron una labor de incidencia y no sé cuánto. Al cabo que estas acciones en contra de la no ratificación de la Convención Iberoamericana de la Juventud en el 2008 llevaron a la aprobación de una ley de juventud en el 2011 y 12. Fue el tejido organizativo de jóvenes, pero también porque había un respaldo social e institucional que estaba al lado. En ese momento, para cipotillos, para bichitos como yo, que no tenía ni duda y todavía, encontrar a otra gente joven, un poquito mayor que yo, que me decía, mira, a vos te interesa este tema, vea, vení, te voy a explicar un poquito más, acompáñame a esta reunión. Mira este material. Eran los albores de YouTube, vea. Pero ya había videitos que uno podía ver. Y encontrar un tejido de organizaciones, de universidades, de docentes, de movimientos sociales que acompañaban la lucha nuestra. Y eso nos permitió, al día de hoy, varios a los que nos picó la abeja esa, todavía andamos a los efectos de la picada, todavía andamos en eso. Hoy existe un vacío importante en eso. Hay que incentivarlo. Y mi estilo casi siempre es procurar ser un poco moderado, cauto con las cosas que digo, porque es bien fácil meterse en problemas hoy en día. Pero aquí sí voy a hacer un comentario quizás, no sé si atrevido, pero yo creo que hay que hacerlo. Cuando uno hace un análisis de toda la gente que combatió en el conflicto armado en El Salvador, y particularmente de los que combatieron por un proyecto de cambio social, o sea, los que combatieron del lado de la insurgencia, obviamente la guerra deja estragos para los sobrevivientes, para quienes perdieron sus familias, sus amistades. Si uno hiciera un análisis generacional de la generación de hijos e hijas de quienes pelearon en la guerra, ese fuera un campo de muestra bien interesante que nos permitiría sacar un montón de lecturas sobre cómo fue el proceso de la posguerra en El Salvador. Y es alarmante la cantidad de personas, y lo digo como alguien de esa generación, la cantidad de personas que son hijos y nietos de combatientes de la guerrilla, por ejemplo, de militantes de izquierda, que crecieron sin tener ningún interés en los temas de la sociedad. Que incluso hoy en día están en las filas de los opresores del pueblo. ¿Le estoy echando con esto la culpa a las personas que combatieron? Para nada, para nada.
¿Le estoy echando la culpa a esos jóvenes? Tampoco. Pero estoy seguro que algo se rompió, una cadena se soltó entre la generación que combatió en el conflicto armado y la generación después de los acuerdos de paz, que no se logró pasar esa estafeta del proyecto de cambio social. Claro que hay una responsabilidad compartida. No estoy echándole la culpa a X o Y. Estoy diciendo, socialmente algo se rompió. Tal vez sea recuperable de aquí para las siguientes generaciones. Yo tengo una esperanza poderosa, fuerte, casi ciega, en que esta juventud que ahora está interesada por el cambio climático, por el tema del agua, por el tema de las guerras, que ya fue un movimiento fuerte en los 60 y 70 del siglo pasado, por el tema en el caso salvadoreño de la minería, el movimiento que hay alrededor del espino, por ejemplo, que lo están deforestando, que todo eso pueda desembocar, pueda gestar una nueva ola de reacción, una nueva ola de resistencia crítica, pensada, creativa, y que logre dar un cambio. Yo sé que la política en Occidente y en el norte global es bien distinta a la de nuestros países. Sé que no hay cómo establecer comparaciones exactas, pero yo nunca he ocultado mi admiración por fenómenos políticos, por ejemplo, como Zoran Mamdani en los Estados Unidos, que forma parte del Partido Demócrata, y que ya sabemos que el Partido Demócrata no es que tenga ninguna sospecha de ser un proyecto revolucionario, al contrario, es uno de los dos pilares que ha sostenido el modelo universal político y económico de Estados Unidos. Pero el proyecto de Mamdani, que está vinculado con otras figuras como Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez, el proyecto, la hipótesis, el experimento de Mamdani en Nueva York, hasta el momento, que no ha entrado a gobernar todavía, pero hasta el momento ha demostrado que en las entrañas del capitalismo, que en los propios intestinos de las corporaciones transnacionales, como es Nueva York, la sede de Wall Street, que ahí mismo en las entrañas del monstruo se puede hacer germinar un proyecto que al menos en el discurso reivindique que la sociedad puede ser diferente. Eso es un indicador importante. Yo admiro a la figura de Zoran. Y realmente, de momento lo tengo como referencia. Sé que puede fallar. Sé que puede ser otra decepción, porque ya van varias decepciones. Pero, aunque Zoran como alcalde y como político fallara, ese germen que hizo que millones de gentes, y sobre todo gente jóvenes, no solo votaran, sino que se movilizaran por una persona joven, extranjera, de religión musulmana, que abiertamente decía soy socialista, y que pudieran votar por él en la capital del capitalismo mundial. Eso es un indicador de un nuevo signo de los tiempos. Aquí en el Estado español, donde estoy yo, uno de las vocerías que se está posicionando, un político catalán, se llama Gabriel Rufián. El tipo es un astro para las redes sociales y para el discurso parlamentario, independientemente si usted es afín o no, pero es una persona, como parlamentario, se echa el arte. Un manejo de las redes sociales bien admirable, bien considerable, al punto. Aquí en el Estado español el tema de las soberanías territoriales es complejo. Y yo no me voy a meter en esa camisa de once varas. Pero él, un político de izquierdas catalán, que aboga por la autodeterminación de Cataluña, admirado por políticos incluso que apuestan por el tema de la unidad de España, que están en contra de la independencia o de la autodeterminación catalana. Pero lo admiran y dicen que él debería ser una nueva figura para las izquierdas españolas. Yo no sé si va a lograr serlo, pero sin duda es una figura que desde un planteamiento de transformación social está atrayendo a personas jóvenes. Esas son experiencias que vale la pena estudiarlas y que ponen en desafío, que ponen en entredicho la idea de que las juventudes todas están migrando hacia la derecha. ¿Por qué hay una buena parte de los jóvenes que están migrando hacia la derecha? Porque la izquierda ha perdido su capacidad para demostrarle que el desafío verdadero ante el sistema no está en cómo se habla, en cómo se viste,
está en cómo entendemos nuestra relación con los otros, en cómo entendemos ese principio tan bello que se ha perdido tanto, que es la otredad. Salirnos de nosotros mismos y entender que el otro ser humano tiene aspiraciones, tiene sueños, tiene miedos, tiene incertidumbres, y que conjuntamente podemos armar ese todo social que puede provocar un cambio. La teoría del sálvese quien pueda, la teoría del si no trabajo no como, es parcialmente cierta. Tiene un poquito de cierta, pero lo que está alrededor es que usted puede trabajar y trabajar y trabajar y trabajar toda la vida, pero mientras la estructura social, económica y política de la sociedad siga favoreciendo a los más ricos y siga golpeando a los más pobres, usted puede trabajar cada vez más y más y más y va a comer cada vez menos, menos y menos. Bueno, el tiempo nos consume y quisiera que cerráramos. ¿Es la juventud la encargada de empujar el barco o solamente acompañar? ¿O realmente esperar resultados sin hacer absolutamente nada? Porque tal parece que eso es lo que esperan ahora. Y la que viene aún peor. ¿Qué debemos de esperar? Bueno, a ver, esperar como acción única, yo creería que nada. Sí. O sea, sí, le entiendo. Esperar como acción no es acción. O sea, algo hay que hacer. Claro, eso va a estar determinado por las condiciones, por los alcances, aquí tampoco se interprete que esto es una palestra de aventureros, de forajidos, que vaya, salgamos. No. A ver, lo que estamos diciendo es análisis crítico del momento que está viviendo el país. Capacidad de producir ideas que nos ayuden a entender el mundo, que nos ayuden a entender la sociedad. Pero esperar nada. Eso implica que cada quien haga, la primera pregunta que cada quien se tiene que resolver es, ¿qué puedo hacer yo en mis condiciones? ¿Puedo dar la cara? Vaya, no puedo dar la cara porque yo trabajo en tal lugar, porque me van a bloquear, porque está peligroso, porque me va a llevar el régimen. Vaya, no puedo dar la cara. Ir a una marcha, vaya, no puedo ir a una marcha porque vaya, está bueno, no puede. Tiene vecinos, tiene compañeros de trabajo, tiene madres, padres que se encuentran en las reuniones de padres de familia, de la escuela, de los hipotes o del colegio. Un comentario. Yo me acuerdo cuando todavía había un poquito de democracia en El Salvador para unas elecciones locales en un municipio que siempre había sido gobernado por Arena y que por primera vez la oposición, entiéndase el frente, ahí era una coalición del frente con un cambio democrático, llevaban un candidato que no era orgánico del frente, pero que se le veía madera, pero era un feudo de la derecha. Y me acuerdo que un día una señora de una farmacia, yo lo tengo bien presente, una señora de una farmacia arenera de toda la vida, estaba contando que un día a la señora que llegaba a hacerle las uñas, a hacerle el pedicure, le estaba contando y afligida, y le dice, mire, niña fulana, le dice, yo veo que hoy estos del frente y los del CD andan con todo, yo veo que ese candidato se está moviendo bastante. ¿Será que esta vez nos van a quitar la alcaldía? Y estaba contando la historia la misma señora, que dice, y a las 2 semanas la veo en las fotos de Facebook que estaba la de las uñas en el meeting con el candidato del frente. Ese candidato ganó las elecciones. La respuesta de la que le estaba haciendo las uñas cuando la señora le preguntó es que le dijo, es que mire, quizás ya viene siendo tiempo de probar algo nuevo, de probar un cambio. El poder que tiene la conversación boca a boca es grande. Es más grande del que uno piensa. Porque cuando uno en la mañana va en el bus y oye que allá van hablando y le dicen, la situación del país está fregada. Y si a mediodía vas al comedor y te compras unas tortillas con queso y en el comedor alguien dice, la situación del país está fregada. Y si en la noche estás viendo las redes sociales y alguien en las redes sociales pone la situación del país está fregada, 3 veces al día que te diga que la situación del país está fregada, te va a poner por lo menos a preguntarte si la situación del país está fregada. El poder que tiene la conversación boca a boca es grande y hay que incentivarlo.
el trabajo, la escuela, la universidad, el bus, el gimnasio, el parque, la cancha de papi fútbol, la iglesia, todos son espacios donde podemos contribuir a cambiar esa mentalidad, ese cassette que está corriendo en la sociedad salvadoreña. Y sobre todo para una gente joven. A veces, una persona joven, 5 minutos de plática es lo que puede necesitar para encauzar toda esa rebeldía y convertirla en acción, y esa acción individual Lo que le convertirla en llaman acción atención. colectiva, y esa acción colectiva convertirla en una visión distinta para la sociedad. Los grandes procesos de cambio así han empezado, una pequeña bolita de nieve que empieza a rodar y rodar. Darles atención. Darles atención principalmente, no, y que ahí se desencadena otro tema. Y existirá esa persona. Es que a eso voy. Tampoco podemos hablar de incentivar una cultura política, una conciencia política en la gente joven, si tampoco le estamos prestando atención a los jóvenes en general, Sí. a sus aspiraciones, a sus miedos, a sus miedos. Quizás estamos ante la generación que tiene más miedo. ¿A qué? Miedo sobre el futuro, miedo sobre la estabilidad, miedo sobre ser aceptados, que es uno de los efectos colaterales de las redes sociales. Pero mire, y si ponemos de ejemplo a los jóvenes de Nepal que les tocaron las redes sociales y ahí fue todo el desorden. Les tocaron de todo y no pasó nada. Y no solo en Nepal, bueno, yo aquí he conocido hace poco por actores directos que en Marruecos ha pasado una cuestión similar y se hacen llamar también la generación Z. De hecho, la derecha mexicana quiso replicar ese modelo y le salió mal. Pero en Nepal y en Marruecos, la generación Z organizada en redes sociales a través de Discord, y en Nepal llegaron hasta plantear, hasta proponer un gobierno transitorio a través de este espacio de Discord. Claro, sé que eso está presente, pero ¿por qué? Porque no es la juventud, puede ser la juventud en una acción inmediata, en un chispazo, pero tiene que haber un todo social que acompañe y que respalde. Pero si ni siquiera estamos atendiendo las necesidades más básicas y más inmediatas de la gente joven, como ser escuchada en sus propios proyectos de vida, que les vamos a andar incentivando conciencia política y conciencia social. Si bueno, nosotros incentivamos también que se sientan huérfanos de una sociedad que no los escucha, si sus padres, si sus hermanos mayores, si sus tíos no les escuchan, ¿quién los va a hacer sentir escuchados? El matón que está en TikTok, que está en YouTube, que está en Discord, diciéndoles, no, miren, aquí nosotros decimos lo que nadie dice. Ahí, en el hogar, en la escuela, en el aula, hemos perdido el terreno que la ultraderecha nos está ganando a través de las redes sociales. Y todos esos terrenos son disputables. Los que de alguna manera hacemos este ejercicio de platicar, de compartir ideas, intentamos hacer nuestra parte. Pero los padres de familia, los docentes, tienen una enorme responsabilidad y no pueden eludirla. Voy a escoger 3 comentarios a la rápida, que el tiempo nos ha consumido. La mayoría de los jóvenes está teniendo figuras representativas en sus vidas. Hay influencers que no aportan en nada a construir un pensamiento crítico y se centran solo en pasar el rato. Ojo. O sea, el influencer negativo y el malo, porque hemos tenido muchísimos influencers en la vida. No los de ahora, ¿verdad? Los que salen en el TikTok, sino que tenemos que ver un poco más allá. Es importante que jóvenes que hemos tenido chance de estar en otros espacios podamos influir en otros grupos de jóvenes aún menores que nosotros y ayudarles a tener un pensamiento crítico. Interesante. Ya que los viejos no lo hicieron muy bien, entonces hagámoslo mejor y háganlo mejor el trabajo. Solo criticamos y no hacemos ni nos involucramos. Es para reflexionar y dice que estamos re jodidos. Y hay uno para que nos levante el ego, mire. ¿Dónde lo vi? Ustedes sin duda son la mejor dupla de la oposición. Vaya, mira dónde nos dejaron. Ahí está, ideas claras, planteamientos fáciles, amenos, merecen mucho más. Muchas gracias. Ojalá miren, sea en metálico. Nos pueden ayudar fortaleciendo este proyecto, este invento que hemos hecho con RR Rebeldes. Este es nuestro tercer programa. Hay que compartirlo, hay que difundirlo. Estamos sacando clips en las redes sociales de la RR.
Yo también pongo a veces pedacitos en mi Instagram, voy a empezar a subir en mi TikTok también. Claro. Así que hay que compartirlo, así hacemos esa labor, ayúdennos a correr la bola, como dicen. Más de algún tema les va a gustar menos que otro, probablemente, o puede ser que ninguno le guste, pero lo importante es que usted reflexione. Ya creo que es suficiente tiempo el que tomamos, 90 minutos aproximadamente, para que se reflexione y nos diga con una idea bastante clara. Escríbanos en cualquiera de las publicaciones: no me gustó lo que dijo Ramiro, lo que dijo Francisco, por esto, porque la verdad es esta. El debate, el que podamos reflexionar, que pensemos, que analicemos, esa es la idea. Desde ahí vamos a comenzar para que, mire, no nos den atol con el dedo. Lo más importante que a usted, las luces no los vayan a embrutecer. Lo más importante es que hoy no hay pan y hay solo circo, y que usted solo se ría y abra la boca. No, lo más importante hoy por hoy es que usted tenga un pensamiento crítico y que veamos el bien común, primero de nuestra casa, nuestra familia, nuestra colonia, nuestro barrio, nuestro pasaje, su distrito, su municipio, y así se va haciendo grande esa bola. Y cuando ya vean los opresores que el pueblo al fin despertó, ahí la cosa cambia. Ejemplos, el que usted quiera, y ejemplos hay acá en El Salvador. Ramiro Navas, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a la RR siempre por favorecer estos espacios de pensamiento crítico, de acción colectiva, y gracias a cada persona que nos ha acompañado con sus comentarios, con sus vistas, compartiendo la transmisión. Estamos abiertos, por favor, a que nos propongan temas. Si se fijan, la lógica de con RR Verde, siempre hablar de temas de coyuntura, pero también hablar de esos temas que nadie se está atreviendo a hablar. No le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo al disenso. No crean que aquí esta dupla siempre está de acuerdo en todo. Más de alguna vez vamos a tener alguna visión distinta, y eso es parte de la sociedad que promovemos. Así que siéntanse, por favor, en toda la confianza de proponernos temas, alguna cuestión que quieran profundizar. Pueden participar en los comentarios, y sobre todo, cada quien desde el espacio que tiene, aportar para esta idea de un futuro diferente, de un futuro mejor. No buscamos un futuro donde todo el mundo piense igual, buscamos un futuro donde cada quien pueda construir desde su espacio una visión colectiva, compartida, de servicio al prójimo, y sin duda El Salvador va a ser un mejor lugar para vivir, tal vez no para nosotros, tal vez para las generaciones que vienen, pero aunque sea el principio de ese mundo mejor y de ese país mejor, lo tenemos que alcanzar a construir para nosotros. Comparta esta transmisión, ya está alojado tanto en X, Facebook, YouTube, ya está disponible para que usted lo pueda compartir y que llegue a más personas y siga comentando. Esa es la idea. Gracias por habernos acompañado en este tercer episodio de Con R de Rebeldes. Lunes 10:30 nos reencontramos nuevamente con otro tema. Continúen con la RR, siempre tu radio.